No son leyendas, no son historias de fogata, son testimonios de personas que estuvieron ahí, que lo vieron y que todavía hoy no tienen una explicación que les alcance. Bienvenidos a Ecos de la Medianoche. Son registros de lo que la gente real vive en las zonas más profundas de México. Documentamos los testimonios de aquellos que vieron lo que la lógica no puede explicar. Apariciones en las carreteras de montaña a las 3 de la mañana. Voces en los pueblos que guardan el silencio sepulcral. Sombras entre los pinos de los bosques más antiguos. Nos alejamos de los gritos exagerados y el horror comercial. Nuestra propuesta apuesta por el terror inmersivo, crudo y realista. Queremos que sientas la humedad de la niebla, el olor a gasolina vieja y la claustrofobia del silencio incómodo. Relatos con texturas de verdad, porque la realidad de lo que camina entre nosotros es más inquietante que cualquier ficción. Si buscas historias que se queden contigo mucho después de apagar la pantalla, estás en el lugar correcto. Suscríbete y prepárate para escuchar. El próximo eco podría ser el tuyo. Hay noches que un conductor jamás olvida. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces intente convencerse de que todo tuvo una explicación lógica. Siempre hay un momento, un segundo, que vuelve una y otra vez a su memoria. En mi caso, ocurrió en la carretera Federal 57. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo a alguien caminando solo justo al acotamiento, simplemente sigo de largo. No porque sea una mala persona, sino porque una vez me detuve y todavía no sé a quién subí a mi taxi aquella madrugada. La historia de hoy se titula El turno de noche. Conducir un taxi de noche nunca fue mi plan. Durante años trabajé como operador de una empresa de transporte. Cuando quebró, tuve que buscar cualquier cosa para mantener a mi familia. Un amigo me consiguió un taxi. No era nuevo, un Nissan Suru blanco ya bastante recorrido, pero el motor respondía bien y mientras hubiera pasajeros, el dinero alcanzaba. Vivía en San Luis Potosí. La mayor parte de mis servicios eran dentro de la ciudad, aunque de vez en cuando aparecía algún viaje largo. Esos eran los mejores, pagaban bien y normalmente terminaban antes del amanecer. Aquella noche de noviembre comenzó como cualquier otra. El aire estaba frío. Había llovido durante la tarde y el pavimento seguía húmedo. Poco antes de las 11 recibí una llamada. Un cliente necesitaba viajar hasta un poblado cercano. Acepté. Era un viaje de casi una hora utilizando un tramo de la carretera Federal 57. Nada fuera de lo normal. Dejé al pasajero cerca de la medianoche. Él me pagó, me deseó buena suerte y emprendí el regreso completamente solo. Fue entonces cuando todo comenzó. Quien nunca ha manejado una carretera mexicana de madrugada, probablemente imagine silencio absoluto. No es así. Siempre hay algo. El sonido constante del motor, el viento golpeando la carrocería, los trailers pasando a toda velocidad, algún perro ladrando a la distancia cuando atraviesas un pequeño poblado. Pero
Aquella noche era distinta. Durante casi 20 minutos no vi un solo vehículo, ni uno. Eso ya era raro. La Federal 57 casi nunca está completamente vacía. Miré el reloj, 1:47 de la mañana. Seguí conduciendo. La neblina comenzaba a bajar desde los cerros. No era muy espesa, pero lo suficiente para obligarme a reducir la velocidad. Encendí las luces altas y continué. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos, tal vez 10, hasta que vi una silueta muy lejos, caminando por el acotamiento. Pensé que era un ciclista. Después creí que se trataba de algún trabajador, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era un hombre, solo, caminando hacia la misma dirección que yo llevaba. Llevaba un saco oscuro, pantalón gris y una pequeña maleta de piel. No levantaba la mano, no hacía señas, simplemente caminaba. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Reducí la velocidad, me coloqué a su lado, bajé el cristal. Buenas noches. El hombre giró lentamente la cabeza. Tenía unos 55 años, cabello entrecano, bigote muy bien recortado, el rostro cansado, pero tranquilo. ¿Va para San Luis? Pregunté. Asintió. ¿Necesita un aventón? Sonrió apenas. Se lo agradecería mucho. Su voz era pausada, educada, como la de alguien acostumbrado a hablar con calma. Desbloqueé la puerta, subió al asiento trasero, cerró cuidadosamente y colocó la maleta sobre las piernas. Lo primero que hice fue mirar al espejo retrovisor. Una costumbre. Siempre observo a los pasajeros. No por desconfianza, simplemente por seguridad. El hombre miraba por la ventana, sin hacer ningún movimiento. Volví a incorporarme a la carretera. ¿De dónde viene? Del norte, respondió sin apartar la vista del cristal. ¿Y qué hacía caminando aquí? Tardó unos segundos. Perdí mi transporte. No insistí. La respuesta parecía razonable. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara, hasta que él hizo una pregunta. ¿Siempre trabaja de noche? Casi siempre. Debe conocer muy bien esta carretera. Más o menos. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Las carreteras nunca son iguales. Aunque uno recorra el mismo camino todos los días. No supe qué responder. Simplemente sonreí. Seguimos avanzando. La neblina era cada vez más densa.
Las líneas del pavimento apenas podían distinguirse. Miré nuevamente el retrovisor. El asiento estaba vacío. Sentí un golpe en el estómago. Giré inmediatamente la cabeza. El hombre seguía ahí, exactamente donde había estado todo el tiempo, mirando por la ventana. Volví a mirar el espejo. Vacío. Pensé que el ángulo estaba mal. Moví ligeramente el espejo. Nada. Solo veía el respaldo, el asiento, pero no al pasajero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me dije que seguramente era la oscuridad o el reflejo de las luces. Cualquier explicación servía, cualquiera menos la que empezaba a formarse en mi cabeza. Seguí conduciendo, con las manos cada vez más tensas sobre el volante. Y fue entonces cuando el hombre volvió a hablar, sin que yo le hubiera preguntado nada. No mire tanto el espejo. Mire la carretera, porque aquí lo peligroso nunca viene detrás. Durante varios kilómetros, ninguno de los dos volvió a decir una sola palabra. El único sonido dentro del taxi era el motor, el roce de las llantas sobre el pavimento húmedo y el golpeteo constante del limpiaparabrisas. Intenté concentrarme en el camino, pero era imposible. Cada pocos segundos, mis ojos regresaban al espejo y cada vez ocurría lo mismo. El asiento trasero aparecía completamente vacío. Sin embargo, bastaba con girar apenas la cabeza para comprobar que el hombre seguía sentado exactamente donde había subido. Las manos descansaban sobre aquella vieja maleta de piel. La mirada permanecía fija hacia la oscuridad del exterior. Y su respiración era tan tranquila que parecía ajeno a mi creciente nerviosismo. Decidí convencerme de que el espejo estaba dañado. Era un taxi viejo. Había vibrado durante miles de kilómetros. Seguramente el cristal estaba mal colocado. Eso debía ser. No existía otra explicación. O al menos eso quería creer. Unos minutos después apareció una gasolinera. La conocía bien. Era una de las pocas abiertas toda la noche en ese tramo de la carretera. Respiré aliviado. Necesitaba bajar, tomar agua, despejarme. Entré lentamente al estacionamiento. Apagué el motor. Por primera vez, desde que aquel hombre había subido, me atreví a girar completamente hacia él. Voy a bajar un momento. ¿Gusta algo de tomar? Negó con la cabeza. No, gracias. Su voz seguía siendo tranquila, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Bajé del taxi intentando aparentar normalidad. El aire era frío, muy frío.
Entré a la tienda, compré una botella de agua y aproveché para hablar con el despachador. Un hombre de unos 60 años que llevaba años trabajando ahí. Está muy sola la carretera hoy. Él levantó la vista. Más de lo normal. Hace rato recogía a un señor unos kilómetros atrás. El hombre dejó de limpiar el mostrador. ¿Dónde exactamente? Intenté recordar el punto. Antes del kilómetro 320 más o menos. Su expresión cambió. Muy ligeramente, pero lo suficiente para que yo lo notara. ¿Trae saco oscuro? Sentí un vacío en el estómago. Sí. ¿Y una maleta vieja? Lo miré sin responder, y él suspiró. No es el primero que me cuenta eso. Una risa nerviosa escapó de mi boca. ¿Cómo? El hombre tardó unos segundos antes de contestar. Transportistas, choferes de autobús, taxistas. De vez en cuando alguien llega diciendo que levantó un pasajero por esa zona. Y siempre describen al mismo. Intenté sonreír, pero ya no pude. ¿Lo conoce? Negó lentamente. Nunca. Entonces hizo una pausa, como si estuviera arrepintiéndose de seguir hablando. Dicen que hace años hubo un accidente muy fuerte por allí. Un taxi y un pasajero. No pregunté más. No quería escuchar historias. Quería regresar a mi unidad y terminar el viaje. Pagué la botella, respiré hondo y caminé hacia el estacionamiento. El taxi seguía donde lo había dejado, pero el asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. Abrí la puerta trasera, no había nadie. La maleta tampoco estaba. Miré alrededor. La gasolinera estaba casi desierta. Solo un tráiler cargando combustible y una camioneta estacionada al otro extremo. Nadie caminando, nadie alejándose. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Tal vez todo había sido producto del cansancio. Quizá el hombre simplemente había bajado mientras yo estaba dentro, sin despedirse, sin pagar, aunque eso tampoco tenía mucho sentido. Subí al taxi, encendí el motor y retomé la carretera. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché una voz. Gracias por detenerse. El volante casi se me escapó de las manos. Miré por el espejo. Vacío. Giré lentamente la cabeza. El hombre estaba otra vez sentado detrás de mí, como si nunca hubiera bajado.
No grité, no porque fuera valiente, sino porque el miedo fue tan grande que mi cuerpo simplemente dejó de reaccionar. Las manos comenzaron a temblarme. Sentía la garganta completamente seca. ¿Cómo? No pude terminar la pregunta. Él seguía mirando por la ventana. Hay personas que todavía se detienen, dijo con la misma calma. Ya casi nadie lo hace. Continué manejando. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Los kilómetros comenzaron a sentirse eternos. Las señales de la carretera aparecían una tras otra. Kilómetro 331. Kilómetro 332. Kilómetro 333. Entonces, el hombre habló nuevamente. Deténgase en el siguiente descanso. Era un pequeño acotamiento. No había nada, solo una cruz blanca colocada al borde del camino. Reduje la velocidad. Me detuve. El hombre abrió la puerta. Antes de bajar, dijo algo que jamás he podido olvidar. Gracias por llevarme un poco más cerca. Cerró la puerta con suavidad y comenzó a caminar hacia la cruz. No hacia la carretera, no hacia el monte, directamente hacia la cruz. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir su silueta. Entonces ocurrió algo extraño. No vi que desapareciera. Simplemente dejé de verlo. Como si la niebla se lo hubiera tragado. Esperé unos segundos. Luego un minuto. Después, dos. Nadie volvió. Reuní el valor para bajar. Tomé la lámpara del taxi y caminé hacia la cruz. No había huellas, no había personas, no había absolutamente nada. Solo una pequeña placa metálica cubierta por el óxido. La limpié con la manga de mi chamarra. Todavía recuerdo lo que decía. En memoria de Ernesto Salazar. 1948-1987. Que encuentre el camino a casa. Me quedé observando la placa durante varios segundos. Algo llamó mi atención. Debajo del nombre, alguien había dejado una pequeña fotografía protegida por un plástico ya amarillento. Era antigua, muy antigua. Mostraba a un hombre de traje, cabello entrecano, bigote perfectamente recortado y sostenía una maleta de piel. Sentí que el aire me faltaba. Era él, no había duda. Era
exactamente el hombre que acababa de bajar de mi taxi. Regresé al vehículo sin dejar de mirar hacia todos lados. Necesitaba salir de ahí. Conduje el resto del camino sin detenerme. No puse la radio, no contesté llamadas, ni siquiera miré el espejo. Cuando finalmente llegué a casa, ya estaba amaneciendo. Mi esposa notó inmediatamente que algo no estaba bien. Le dije que había sido una noche pesada. Nada más. Nunca le conté la verdad. Durante semanas intenté olvidarlo, pero la historia seguía rondando mi cabeza, hasta que un domingo decidí investigar. Busqué periódicos viejos, archivos digitales, notas locales, y después de varias horas encontré una noticia publicada en 1987. Taxista pierde la vida tras intentar auxiliar a un hombre varado sobre la carretera federal 57. Leí el artículo completo. El conductor se llamaba Ernesto Salazar. Murió cuando otro vehículo invadió su carril mientras se encontraba detenido sobre el acotamiento. Nunca mencionaban al supuesto pasajero. Nunca explicaban por qué el taxi estaba detenido. Solo decían que Ernesto había salido de su vehículo para ayudar a alguien, pero ese alguien jamás fue identificado. Cerré la computadora y desde ese día decidí no volver a recoger pasajeros en carretera. Podrá parecer egoísta, lo sé. Muchas veces lo he pensado, porque quizá algún día alguien realmente necesite ayuda y yo seguiré de largo. Pero hay una razón. Hace apenas 6 meses volví a pasar por ese mismo tramo de la Federal 57. Era temprano, todavía no amanecía. Miré por costumbre hacia el acotamiento y ahí estaba, el mismo hombre, el mismo saco, la misma maleta, caminando lentamente entre la niebla. No levantó la mano, no pidió ayuda, solo caminaba, como si supiera que tarde o temprano alguien volvería a detenerse. Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera vacía, recuerdo aquella madrugada, y aunque sé que muchos no creerán esta historia, hay algo que todavía me inquieta, porque nunca descubrí quién era realmente el hombre que recogí, pero tampoco descubrí a quién intentó ayudar Ernesto Salazar hace casi 40 años. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, cada vez que vea una silueta caminando sola en medio de la noche, seguiré acelerando. Porque algunas personas esperan un taxi y otras tal vez llevan décadas esperando que alguien vuelva por ellas. Si esta historia te mantuvo despierto hasta el final, suscríbete a Ecos de la Medianoche.
Cada semana compartimos nuevos relatos para quienes disfrutan explorar los misterios que permanecen ocultos en la oscuridad. Y recuerda, el próximo eco podría ser el tuyo.